Nueva serie Y de Huawei. Explóralo en App Gallery. Equipos homologados por la ATT. Buenas noches, Bolivia. Hoy es viernes 16 de octubre. Estamos a una noche más, aparte de la de hoy, para comenzar la jornada electoral del domingo. Comienza en realidad 8 de la mañana la votación. Cuenta regresiva, se fue aceleradamente el tiempo. Hoy viernes hemos tenido una jornada muy intensa, más allá del silencio electoral. ¿Por qué? Porque se reveló temprano que la economía se ha desplomado, la economía boliviana en un semestre cayó 11.11%. Luego se ha conocido que fue destituido el director de la Unidad de Investigaciones Financieras. Más tarde se ha conocido la renuncia de todo el directorio del Banco Central de Bolivia. ¡Qué jornada realmente! Con cambios a pocas horas de la elección presidencial. Y por último, se ha conocido una revelación del ex alcalde Ronald McLean, en sentido de que ex asesor de Evo Morales estaría asesorando la campaña de Luis Fernando Camacho. Está originado un revuelo. ¿Por qué? Porque además se ha hablado de una reunión en el Urubó, de una supuesta reunión en el Urubó, que de alguna manera habría juntado a gente del MNR con el MAS y con alguna candidata de Creemos. Ojalá podamos tener la oportunidad de conversar. Yo he buscado hoy una versión de Creemos, pero no he logrado todavía una confirmación. Vamos a saludar a Juan Pablo Guzmán, muy intenso el viernes. Juan Pablo. ¿Cómo estás, Tufi? Buenas noches, un gusto saludarte, lo mismo que a nuestras amigas y amigos. Un viernes que suponíamos iba a estar marcado casi estrictamente por temas electorales, pero has mencionado algunos datos del campo económico que son de verdad algo inquietantes. Pensábamos concentrarnos en lo que nos queda de aquí hasta el domingo para las elecciones del 18, pero estas novedades del campo económico han sembrado algunas dudas sobre lo que puede ser el manejo de la gestión económica en los pocos meses que quedan a este gobierno. Pero, de todas maneras, esos detalles que mencionabas, Chávez casi como una cabecera de puente del MAS en la candidatura de Creemos, ha generado un sinfín de reacciones, principalmente en las... Nos ocuparemos, Tufi, amigas y amigos, en los próximos minutos, aquí en Portada, de ambas facetas, el mundo político y el mundo económico. Tufi mencionaba específicamente un informe del Instituto Nacional de Estadística que daba cuenta del retroceso de la economía en el primer semestre del año. Hemos preparado, a propósito de ese tema, este informe. Bolivia se constituye en el tercer país con la economía más afectada de toda la región, solo después de Perú y Argentina, este último país que ya enfrentaba una devaluación anterior a la pandemia. La economía boliviana experimentó en el primer trimestre del año su menor crecimiento en casi 2 décadas, de solo el 0,6%, siendo el más bajo desde el 2001, cuando fue del 0%. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas reportó este viernes que el Producto Interno Bruto cayó en un 11,11% en el segundo trimestre del año. Esto a raíz de la pandemia del COVID-19 que al final terminó perjudicando la economía mundial. Expertos en el tema indican que esta crisis se viene produciendo desde el año pasado, con los conflictos sociales y políticos, más esta pandemia que nadie estaba preparado para afrontar. Las consecuencias son mayores y pueden venir peores. Aparte de la caída del Producto Interno Bruto, el déficit fiscal, menores ingresos y el desempleo son los 4 grandes problemas económicos que azotan a Bolivia y que se convierten en un desafío para el próximo gobierno que el pueblo boliviano elija para los próximos 5 años. 11.11% de caída de la economía boliviana, el PIB, después de Argentina y de Perú. Es la tercera economía de América del Sur que ha caído más, porque la de Brasil cayó en 5 o 6%, la de Chile otro tanto y la de Colombia otro tanto, según el informe del Instituto Nacional de Estadística. Para hablar de este tema, hoy hemos invitado al ministro de Planificación, Gonzalo Quiroga, del Gabinete Económico, precisamente.
y lo vamos a saludar. Buenas noches, ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Tofi. Gracias por la invitación, gracias por tenerme acá, un poco agitado por los viajes, pero encantado de poderlos atender y responder todas las preguntas que ustedes tengan. Ministro, hay quienes dicen que esta caída del 11.11% es tan más dura que la de la época de la UDP. Ni siquiera en la época de la UDP ocurrió una caída tan grande. ¿Cómo evalúa usted este indicador y qué posibilidades hay de que se revierta en lo que queda del año? Yo pienso que aquí lo que tenemos que hacer es un contexto de todo lo que ha ido sucediendo durante todo este año, no solamente en términos de la pandemia, sino también en términos de lo que ha significado la caída de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, que por primera vez en toda la historia de los hidrocarburos se registraron inclusive precios negativos. Ese es uno de los primeros elementos que nos ha afectado muchísimo y que obviamente ha llevado, junto con las distintas medidas de la pandemia, a tener que enfrentar una serie de elementos que también deberían ser considerados en el análisis que ustedes están planteando. Cuando uno habla del 11.11% del Producto Interno Bruto, tiene que darse cuenta también que detrás de esto existe algo fundamental, que es el hecho de que unas medidas económicas que se plantean dentro de un gobierno tienen que tener una consecuencia para poder tener resultados. Nosotros cuando comenzamos el tema de pandemia, el primero que encontramos fue que no teníamos absolutamente recursos para poder manejar el tema de salud. Entonces, en ese momento, estando yo como viceministro, se estructuraron y se reestructuraron una serie de créditos de salud que llevaban de alguna manera a utilizar ciertos componentes para llevar esos paquetes financieros a poder mejorar las condiciones que podíamos tener en función de lo que significaba el manejo de la pandemia. Eso significó una inyección de 222 millones de dólares, particularmente de manera inmediata hacia la economía y particularmente al sistema de salud. Pero eso no era suficiente. Yo siempre he dicho que el tema de pandemia tiene tres elementos. Uno es el social, y eventualmente pudimos resolverlo planteando, y una serie de actividades económicas y monetarias que determinaron que Bolivia sea uno de los países que mayores instrumentos fiscales y monetarios ha aplicado a la economía para poder mantener una estabilidad, que es el hecho de que pudimos manejar casi un 22% del Producto Interno Bruto. Eso nos llevó a tener una estabilización de la moneda. No hemos perdido reservas internacionales, que eso es vital para Bolivia, porque eso significa una estabilización completa dentro de los procesos que se tiene que tener. Pero hay algo que sí nos ha afectado, que es el tema de los créditos detenidos dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando comienza este problema del tema del Fondo Monetario Internacional, que eventualmente ha sido muy mal estructurado, muy mal entendido, que dijeron que era crédito y al final sabemos que no es un crédito, sino simple y llanamente había que hacer una estructuración de balances entre el registro de la caja que tenía que tener el Banco Central y el registro del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer uso de esos 325 millones aproximadamente. Pero si descartamos eso, teníamos y seguimos teniendo hoy día, a pesar de con las nuevas operaciones, alrededor de unos 1.200 millones de dólares adicionales parados en la Asamblea. Esos montos eran los que iban dirigidos principalmente a darle liquidez al Tesoro. Y esa liquidez es la que llevaba a poder manejar todo el proceso de lo que significaba establecer la mejora de las estructuras y los indicadores para que el Producto Interno Bruto se mantuviera sobre la base de lo que nosotros habíamos expectado inicialmente, que era 7,7%. En ese sentido estaríamos entonces por debajo del indicador que usted mismo ha planteado, que era el que estaba hecho para el tema específico. Hubiéramos estado por debajo de Colombia y seguramente por encima particularmente del caso de Chile. Pero eso no se dio, y estos son los efectos que hoy día tenemos. Sin embargo, a pesar de lo malo que pareciera que están las situaciones, hay un elemento que también es importante destacarlo de una vez por todas. El índice general de actividad económica en el país ha tenido una mejora, a pesar de todo ha tenido una mejora, porque las actividades del Producto Interno Bruto por fases, digamos por sectores, nos muestran que todo lo que es comunicación, servicio de administración pública y sobre todo la parte agropecuaria han sido positivos. Eso significa que se ha ido estableciendo una mejora de las condiciones. Otros siguen siendo para abajo. Estoy hablando de la construcción, minerales metálicos, temas de industria y manufactura, etcétera, son negativos
y es producto de la consecuencia de la pandemia que se ha tenido. Pero si uno ve tranquilamente cómo se ha ido evolucionando en términos de lo que significa el índice global de actividad económica, vamos a podernos dando cuenta que a pesar de que en el mes de abril ya teníamos un índice global de menos 26,59%, ya la proyección desde julio para adelante nos permite ver que ese índice va a estar por encima del 6%. ¿Qué significa eso? Que se está recuperando la industria, que se está recuperando las actividades comerciales, que a pesar de la pandemia Bolivia se está acomodando a las nuevas situaciones y a las nuevas condiciones. Pero obviamente por detrás necesitamos el factor de liquidez, que lo tenemos todavía parado en la Asamblea Legislativa y que esperamos que después de las elecciones que este domingo se pueden prever, la Asamblea tenga la capacidad de poder entender que no nos afecta como gobierno, sino que estos son los resultados que televisión afectan a 11 millones de personas. Ahora, señor ministro, los economistas y los analistas siempre indican que en una crisis como la que vivimos hay causales externas, en este caso la pandemia y la caída en el precio de los hidrocarburos, pero también causales internas. En ese 11.11% de retroceso, ¿cuánto de responsabilidad hay en la gestión interna de la crisis? Parte de nosotros yo le podría decir que es muy baja, porque nosotros podríamos plantear que exclusive a mayo del 2020 el déficit del Producto Interno Bruto era de 2.8%. Se estima que para fines de este año ese déficit va a estar alrededor de unos 3,2%. Es decir, si usted suma y hace un acumulado de todo lo que ha sucedido desde el año 2014 hasta el año 2019, ese déficit ya estaba en 9.7%. Si simple y llanamente estas actividades y estas acciones que se han generado va a ser un acumulado adicional de aproximadamente ya entonces lo que tendríamos como déficit fiscal. Es decir, hay una cosa que yo siempre he dicho y lo destaco bastante bien. Los equipos económicos que han trabajado, todos los equipos económicos, no estoy hablando solamente de los que hayan estado al principio de la gestión o de los que están ahora último, todos han tenido el mismo nivel de criterio de mantener primero la estabilidad monetaria, segundo de mantener la estabilidad económica lo más que se pueda, y enfrentar todo lo que se puede hacer y trabajar con medidas que no son únicas solamente en Bolivia, sino que han sido aplicadas inclusive en distintos países y por recomendaciones de los organismos internacionales. No han sido condicionantes, por si acaso, porque siempre hay un malentendido que se dice que cuando un organismo interviene o recomienda algo hay una intervención directa sobre la economía. En este caso no. Ustedes pueden revisar lo que otros países han hecho. Algo para destacar. Somos el único país en Sudamérica que no hemos depreciado nuestra moneda. Y eso hoy día nos permite decir que todo lo que eventualmente pudiéramos estar enfrentando como exportaciones no tradicionales que se están preparando ya para empezar a salir, y especialmente con este término de la pandemia, va a permitir entrar con un producto que va a estar bastante bien sólido. En cambio, los países a nivel regional, todos han hecho devaluación de la moneda. Todos han afectado sus reservas internacionales. Nosotros en este caso no lo hemos hecho, hemos mantenido. Y mantenemos todavía un nivel de reservas que está por el orden de 6.200 promedio en todos los últimos meses que hemos estado trabajando. Le insisto en algo, o sea, el gran problema que hemos tenido ha sido la detención de los créditos que estaban programados. Es decir, no ha sido la solicitud de créditos simplemente por pedirlos, sino porque ya había una programación establecida que para nosotros era importante. Y era importante y sigue siendo importante porque eso nos permitía tener los flujos suficientes para ir desarrollando todo lo que era, y es el decreto supremo 4272, que es de reactivación económica. A propósito del estado de las cajas del Estado boliviano, hoy también decía el ministro Branko Marinkovic que se necesitan por lo menos 3.000 millones de bolivianos sueldos en la administración pública en los próximos meses y hay dificultades para hacerlo. En ese sentido, ¿qué va a pasar? ¿Hay liquidez suficiente para cubrir los sueldos en los próximos meses del sector público, ministro? Estamos trabajando en ello. Yo no le voy a discutir que tenemos problemas, sí los tenemos, pero todos los meses, y quiero decirles abiertamente, todas las semanas es para ver qué se tiene, de dónde se puede sacar, qué podemos hacer. Se han tomado medidas inclusive de créditos internos y de liquidez a través del Banco Central.
pero también somos conscientes de que tenemos que, y seguramente una vez pasadas estas elecciones, vamos a, con Branco, vamos a ir directamente a conversar con los presidentes de las cámaras para ver abiertamente qué es lo que ya se puede hacer. Recuerden lo siguiente, la población tiene que darse cuenta también que justamente este día domingo, si la situación establece una potencial segunda vuelta, como aparentemente pudiera suceder, eso significa que lo que estamos eligiendo abiertamente son diputados y senadores. Y la elección del presidente y el vicepresidente quedará pues entonces para dentro de un mes. Pero eso significa que la parte más importante para el factor económico se va a elegir este domingo. Y este domingo significa que los que están actualmente solamente les va a quedar exactamente un mes. Y entonces ese mes de más de gestión tienen que ser capaces de demostrarle al país que los bloqueos políticos y electorales que hicieron dentro de la Asamblea no eran los adecuados y que no estábamos equivocados nosotros, o eventualmente que podemos trabajar en conjunto por último esta última fase. En eso podríamos tener una liquidez mayor y eso nos permitiría enfrentar todos los gastos que el Estado puede tener de aquí hasta fin de año. Recuerde que vienen los aguinaldos, ¿verdad? Todo lo que constituye las partes de fin de año. Este es un Estado muy pesado. El movimiento del socialismo dejó un Estado tremendamente pesado, a pesar de que nosotros el 15% del Estado. Además, estamos con una serie de restricciones. Tenemos una restricción en el presupuesto que estamos planteando, que ya se está terminando de trabajar, donde hay una reducción de un 28% en todas las áreas de gobierno, para que el siguiente gobierno no tenga pues una pesadez tan grande como la que nosotros hemos tenido que enfrentar en estos primeros meses. Y que obviamente sin tener los recursos adecuados por parte de las inversiones que no se hicieron nunca en hidrocarburos, parte de los recursos que deberían haber entrado por los temas de importación, no deja de ser un tema que realmente nos afecta. Recuerde que el Estado también recauda por temas de impuestos y para poder ayudar a las empresas hemos tenido que hacer diferimientos impositivos, diferimientos en la banca, en el manejo de lo que significa el control estatal. Y eso es un tema que hoy día también tenemos que considerarlo y que, le insisto, formaba parte de los paquetes que han sido detenidos dentro de la Asamblea Legislativa y que hoy día obviamente tenemos que enfrentar. Ahora, señor ministro, usted sabe muy bien que un factor clave en la economía, independientemente de lo que pasa en el plano externo, es el factor confianza. Y el gobierno actual no ha generado las mejores señales en este campo en la gestión económica. Varias renuncias de autoridades, salidas de ministros de Estado. Hace poco hemos tenido un cambio en economía y finanzas. Hoy ha renunciado el directorio del Banco Central de Bolivia. Esas señales no contribuyen, de acuerdo a muchas versiones, a generar confianza y, por lo tanto, un clima de mayor estabilidad en la gestión económica. ¿Qué nos dice al respecto? Usted fue capaz de decirnos en algún momento determinado que nosotros no éramos un gobierno constitucional, sino que éramos un gobierno de transición. En ese proceso, si mantenemos esa estructura de pensamiento, un gobierno de transición necesita entonces tener diferentes ajustes de acuerdo a las situaciones que enfrenta, hasta que entregue el gobierno a quien corresponde en una elección abierta y democrática como la que vamos a tener este día domingo. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que se ha sucedido durante este tiempo son ajustes específicos a las necesidades que teníamos que enfrentar dentro del proceso de estas dos condiciones que hemos tenido que vivir, y una tercera que no la hemos nombrado abiertamente, pero que la estamos discutiendo, que era, primera condición, el tema de la caída de los hidrocarburos. Teníamos que ver todos los temas de los contratos específicos con Argentina y Brasil, que hemos estado de alguna manera haciendo algunas adendas que nos han permitido avanzar, que el movimiento al socialismo jamás tenía la intención de poderla resolver, porque lo que estuvieron haciendo era tratar de hacer una gestión que estuviera basada en que Yacimientos participara de algunos negocios en Brasil y en Argentina que nunca se terminaron por concretar. El segundo elemento que hablaba de la gestión interna, de las señales de confiabilidad y certeza que emitiendo el gobierno no son las mejores. A eso le voy a decir, por eso estoy diciéndole todas estas condiciones. Un gobierno puede tener la confianza necesaria siempre y cuando tenga los recursos para ello. Y en este momento los recursos no lo hemos tenido. Nosotros no somos como el candidato Arce, que en un momento determinado
ofertó todo lo que quiso en su momento dado, e inclusive un bono que todavía ni siquiera podemos pagarlo. Entonces, ¿cuál es la confianza que podemos tener cuando en realidad lo que hemos estado haciendo es la estabilidad económica? La estabilidad de una economía da confianza y las personas tienen que entenderlo de esa manera. Hemos hecho apoyos de bonos, hemos hecho apoyos a las empresas. Yo acabo de terminar una operación de 130 millones que está enviada a la Asamblea, específica, y ese es un criterio de apoyo para ellos. Acabo de terminar, justamente el día de ayer, de iniciar la parte media de la negociación que tenemos con la CAF para el tema de 215 millones de dólares aproximadamente adicionales que van dirigidas a solventar los problemas de iliquidez que tienen los municipios y que la gestión anterior nos heredó. Entonces, quizás no sea un tema tan público como quizás todo el mundo quisiera tenerlo, pero cuando un analista tiene que verlo, tiene que entender que eso son parte de los procesos que tenemos y es parte de lo que nosotros estamos viviendo. La confianza se va a determinar ahora, no con nosotros, sino con el nuevo gobierno. Si el nuevo gobierno tiene la capacidad de poder manejar estos indicadores y las cosas que estamos haciendo, y nosotros tenemos un mandato bien claro de la señora Presidenta Constitucional Yanine Áñez, que es la de dejar el gobierno con la mayor estabilidad social, política y económica, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que estamos planteando para esta última gestión. Ministro, la renuncia en pleno del directorio del Banco Central de Bolivia es una mala señal y se han ido argumentando que falta coordinación con el gabinete económico, puntualmente con el Ministerio de Economía, algunos de ellos. No se había dado en tiempo una renuncia en pleno del directorio del Banco Central. ¿Qué es lo que ha pasado? No deja de verse como una crisis y precisamente del ámbito económico, las autoridades del ámbito económico no son cualquiera, no son los directores del Banco Central de Bolivia los que han renunciado hoy. Además se ha conjeturado, no sé si será real esto, que la renuncia también respondería a una respuesta rebelde para evitar el uso de recursos del Banco Central, para afrontar el hueco financiero que hay, la falta de liquidez. ¿Tiene que ver algo con esto? ¿Ustedes han pensado en usar recursos del Banco Central, de las reservas, para afrontar el problema de liquidez que usted mismo está señalando que puede haberse dado por la falta de destrabar el bloqueo de los créditos que están ahí en la Asamblea Legislativa? No, la verdad que no. La situación es la siguiente. Al no tener un presidente del banco debido a la renuncia que se generó de don Guillermo Aponte, que lamentablemente su salud no lo ha acompañado, quien es un gran amigo mío. Su padre y mi padre fueron políticos durante muchos años y han participado activamente en el Congreso. Necesitábamos de alguna manera, dentro del Banco Central siempre se estructura que todos los directores ponen a disposición su cargo, más que han puesto a disposición su cargo para que se pueda ya de alguna manera visualizar quién va a ingresar como el presidente del Banco Central, porque había un interino, y obviamente eso va a llevar a una estructuración. No tiene nada que ver con las medidas determinadas si vamos a utilizar la moneda o no. ¿Por qué le digo esto? Porque en el proceso que estamos siguiendo, la liquidez que hemos podido obtener de parte de los créditos del Banco Central, porque no es que se vaya a la bodega y se saque la plata y se utilice, son estructuraciones de créditos que se están planteando, nos han permitido tener algo de la liquidez que necesitamos, pero no es toda la liquidez que se requiere como gobierno y como país. Hemos hecho una serie de operaciones y en eso yo felicito mucho al Banco Central para que esto nos permitiese realizar una serie. Han planteado reportos abiertos para que las AFPs inviertan en ellas, para que la banca invierta en ellas, con tasas de intereses que fueran mucho más viables, para que sean atractivas para ellos. En algunos momentos se han restringido las mesas de dinero, las KBTs, para poder tener mayor flujo en esa posición. Y quizás son temas demasiado técnicos, pero son importantes que la gente lo conozca. Perdón, ministro. Hay un nuevo presidente del Banco Central, pero le voy a leer parte de la carta del señor Vanegas, que es interino, director interino del Banco Central. Alejandro Vanegas dice lo siguiente: como aspecto de complicación mayor se lamenta la falta de coordinación con el ministro de Economía, Branco Marinkovic, por lo cual esperemos por el bien del país que no se presenten episodios de incertidumbre y volatilidad financiera que puedan afectar la estabilidad económica.
generándose expectativas negativas y pérdidas de reservas internacionales netas, gestión que en el directorio hasta hoy fue estable. Están temiendo una inestabilidad los directores del Banco Central, en este caso puntualmente el señor Vanegas. No es, parece una simple formalidad, habla inclusive de expectativas en relación a pérdidas de reservas internacionales por medidas que se puedan tomar. La opinión de una persona no requiere tampoco que sea la opinión colegiada de todos, usted también lo sabe. Entonces, lo que Roger Alejandro haya podido determinar es una situación que él mismo ha planteado. Lo extraño, y quizás ustedes también deberían conocerlo, es que nosotros tenemos normalmente cada 15 días como máximo, y si no casi todas las semanas, una reunión que se denomina Grupo Macro. En ese Grupo Macro nosotros recibimos toda la información del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadísticas, de Impuestos Nacionales, principalmente esas tres organizaciones, y se contrastan con la información que el viceministro de Tesoro tiene y del viceministro de Presupuestos contiene. Es una reunión larguísima, es una reunión que normalmente a veces empezamos a las 10 de la mañana y terminamos 6, 7, 8 de la noche. Ahí se hacen todos los análisis. Que el Banco Central o las otras instituciones nos plantean a los ministros, yo he participado como viceministro y ahora como ministro, la verdadera realidad que tenemos y cuáles son las opciones y soluciones que se pueden dar, ¿ya? Pero algo que sí quiero decirlo de manera clara y categórica, la posición del gabinete económico es de no afectar las reservas internacionales. Y hasta este momento lo hemos hecho. No está en juego ni en juicio la posibilidad de utilizar las reservas y desestabilizar la moneda boliviana. Eso no está en el proceso. Porque una de las cosas que nosotros hemos planteado abiertamente es, a pesar de que tenemos una inflación baja, porque esa inflación se estima que eventualmente a fin de año pudiera estar en peor de los casos en 3.3. Pero aún así, no hemos querido jugar como algunas personas han planteado, algunos analistas e inclusive algunos candidatos a la presidencia, han expresado que podrían tener emisiones inorgánicas o emisiones que no podrían afectar la economía. No, eso no está de esa manera. Todas las semanas, como le digo, o cada 15 días nosotros recibimos toda la información, panoramas bastante complejos, analizamos completamente la situación de Bolivia con relación al exterior, inclusive, cosa que quizás no se conozca, analizamos inclusive el uso de las reservas, de las divisas que utiliza el público, que compra el público para tener reservas en dólares o eventualmente para los tipos de transacciones comerciales que se realizan, e incluso el tema de la masa monetaria, que en este momento es un tema interesante porque generalmente a la gente le gusta reservar para este tipo de acontecimientos electorales. Entonces eso significa tener la moneda clara y que no falte en las actividades financieras como tal. Entonces, le insisto, no es un tema que yo vea desde el punto de vista muy personal quizás, pero no veo en absoluto que esto sea un tema ni una medida de descrédito o una medida de desestabilización económica, al ser simplemente la opinión o una posición personal entregada por el licenciado Vanegas, pero que en términos del interés del país, nosotros seguimos trabajando para que la estabilidad a través del gabinete económico, que participa en todas estas instituciones, sea la mejor de todas. Hasta aquí hemos tratado, señor ministro, los temas urgentes de la coyuntura, pero por su presencia es inevitable mencionar las denuncias que se han formulado en su contra. Vamos a leer específicamente de qué se trata. Hemos preparado 2 cuadros que sintetizan esa información, que seguramente usted la conoce, y le vamos a pedir que la comente luego de presentarla. Denuncias contra Gonzalo Quiroga, ministro de Planificación. Empresa constructora privada denunció que Quiroga recibió un soborno dentro del proceso de construcción de una obra en Chuquisaca. Supuesta entrega de construcción de la carretera Sucre-Yamparaes por $1.527.500 a la empresa constructora KPN en 2018. Sin embargo, el actual ministro no cumplió, dice la denuncia, con su compromiso y tampoco realizó el desembolso de recursos en favor de la empresa.
Y para cerrar esta información, el segundo cuadro, el gerente propietario de KPN, Jorge Malfert Prado, pagó a Quiroga $65.000 por la firma del convenio. En septiembre de 2018, Malfert Prado exigió la devolución por incumplimiento de contrato. El actual ministro enfrenta 3 demandas presentadas por la constructora por los delitos de giro de cheque al descubierto en la vía privada, estafa en la vía penal y una tercera demanda arbitral ante la CAINCO de Chuquisaca. Señor ministro, no son acusaciones livianas que nos comenta ante lo que acabamos de mencionar como denuncias formuladas en su contra. Quiero decirle personalmente de manera pública que, para empezar, esta empresa tuvimos un litigio producto de otros elementos que no tienen nada que ver con una propuesta o una oferta de una carretera. Y en ese sentido, esto pasó el año 2017-2018, es un tema privado, no es un tema público, es un tema entre empresas. Hicimos un acuerdo entre partes, de los cuales obviamente se estudiaron y se manejaron ciertos instrumentos financieros, como es el caso de un cheque, como elementos de garantía. El señor Malfert lo que hizo fue tomar ese instrumento, endosarlo, ¿ya?, saliéndose del acuerdo, y eso lo utilizó para la compra de una maquinaria, cosa que obviamente eso no era un tema que estaba dentro del acuerdo. Primer elemento. Segundo elemento, todo lo que usted dice en relación a temas jurídicos, judiciales y todo lo demás, sí sucedió, pero en ninguno de los 3 pudieron demostrar que eso era verdad. Y más bien, nosotros ganamos los 2 juicios en la vía civil y los 2 juicios y el juicio de CAINCO también lo hemos ganado. No hemos planteado ninguna cosa. Es una empresa que siempre ha tenido muchos problemas. Después nos enteramos de eso. Quiero que sepa por qué nosotros trabajamos o intentamos trabajar con ella. Ver mi nombre puesto en ese sentido. Todo lo que usted ha planteado es verdad, pero no es lo correcto, porque el término que ha terminado esta situación es muy sencillo. Es que ya se hizo los juicios, los ganó la empresa, esta otra empresa las perdió y obviamente están basadas en esa condición. Yo he hablado con mis abogados, he tenido una reunión justamente el día de hoy día en la mañana, producto de estas situaciones que ustedes publicaron en página 7, dada que la diputada Millares también se le ocurrió opinar al respecto, y nosotros vamos a presentar un recurso penal por difamación y calumnias al no tener la información adecuada, que yo de todas maneras, si usted lo desea, al lunes se la hago llegar y le puedo decir exactamente cuál en la justicia como se tiene que hacer, y no ventilar este tipo de temas que no solamente afectan a mi persona, sino que es una sociedad constituida por 7 personas. Entonces es obvio que los otros socios tampoco lo han tomado muy bien, ni lo van a considerar como un elemento diferente. Lamentablemente esta es una empresa que, además de esto, aparte de querer utilizar el instrumento que lo endosaron para hacer la compra de una maquinaria a costa de nosotros, resultó que además de ello ellos trataron de utilizar un segundo instrumento también de la misma forma, cosa que también nos llevó con toda tranquilidad para poder manejar. Entonces, lo que usted está poniendo ahí abajo, que dice que es un supuesto soborno, yo no tengo nada que ver. Es otra cosa adicional. Este proyecto, mire qué interesante es lo paradójico. La semana pasada, o esta semana que está terminando, específicamente el día miércoles, yo acabo de firmar como ministro la aprobación de los recursos para que recién se haga el estudio de proyecto para el diseño final de la carretera. Entonces, malamente podría yo estar en este proceso si quisiera haber estado de esa manera, cosa que es absolutamente falso. Entonces, vuelvo a insistirle. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Y lo voy a decir abiertamente y yo me hago responsable de lo que lo voy a decir.
El movimiento del socialismo, junto con algunos personajes que han trabajado con el movimiento del socialismo, especialmente en Chuquisaca, han sido capaces de entender que muchos de nosotros que somos ministros técnicos no se puede negociar con nosotros. Y eso ha llevado principalmente a que nos empiecen a buscar de alguna manera que nos lleven al Parlamento para interpelarnos. Ha ido el ministro Murillo, está avisado que potencialmente van a interpelar al ministro Marinkovic, han interpelado a la ministra de Salud, lo han interpelado al ministro de Educación, pero como a mí no me han encontrado absolutamente nada dentro de la gestión, porque no hay absolutamente nada de lo que puedan interpelarme, entonces han ido a meter en mi vida privada y en mis actividades privadas. Y eso es un gran error, porque eso no es un tema que podemos discutirlo ni lo podemos estar ventilando de esta manera. Cuando hay personas involucradas y que son partícipes también de una sociedad anónima que es una empresa. Entonces, como le digo, nosotros tenemos todo. Yo he pedido a mis abogados que preparen toda la documentación. Voy a estar encantado de hacérselo llegar, no hay ningún problema en ese sentido. Y obviamente también vamos a hacer las acciones legales referidas a aquellas personas que han sido capaces de injuriar y de plantear una información que no es la verdadera y que está absolutamente en la falsedad que corresponde y que nos está afectando no solamente como empresa, sino como persona. A todo esto quiero decirle que la empresa está en proceso de cierre, porque hemos tomado la decisión debido a que el mismo movimiento del socialismo, durante bastante tiempo, al ser nosotros opositores recalcitrantes ante esta postura, nos estuvieron afectando bastante eso. Nos quitaron una posibilidad de atender un proyecto en Incahuasi, nos quitaron la posibilidad de poder manejar otro proyecto que tenía que ver con temas en Santa Cruz. Es decir, no es una situación tan fácil que no hemos vivido. Y a partir del año 2018 fue que eventualmente comenzamos a hacer para lo que significa los avances y cierres de la compañía, y entre estos temas aparecieron estos temas de juicio que obviamente ya los hemos ganado y que van a ser parte de lo que vamos a presentarles sin mayor problema para que ustedes los puedan entender. Bueno, señor ministro, le agradecemos mucho por su tiempo y obviamente se espera esa documentación para que el compañero Juan Pablo Guzmán y en general los medios la puedan conocer. Gracias por su intervención esta noche. Hasta pronto. Muy gentil. Muchas gracias. No, a usted, Sofía, a usted también, y insisto, yo voy a tener un resumen de los aspectos legales que mi abogado está presentando, y el día lunes se los envío. Hágame llegar por favor el correo electrónico donde se lo puedo hacer llegar, y encantadísimo de poderlo hacer de esta manera. Muchísimas gracias. Muy gentil. bien, perfecto. Buenas noches. Muchas gracias. Gonzalo Quiroga, ministro de Planificación del Gobierno de Transición, estuvo con nosotros. Hoy, a propósito de otro tema, Juan Pablo, la salud, la pandemia, salieron los cuadros, el mapa habitual de la semana en relación a los municipios con mayor riesgo y a las zonas rojas del COVID. Han disminuido en relación a la semana pasada. Habían 66 municipios en alto riesgo la semana pasada, ahora hay 62, bajaron 4. Han aumentado los de riesgo medio, habían 228, ahora hay 232. Y se han mantenido los de riesgo moderado. Quiere decir que hay una ligera mejoría. Donde han cambiado algunas cosas es en el mapa de los 10 municipios con mayor riesgo. Ahí no hay ninguno de Santa Cruz, llamativamente, antes siempre había. Y donde hay mucho que comentar es en relación a municipios de Tarija. Por lo menos 5 municipios de Tarija están aquí en el mapa de los 10 con mayor riesgo. Encabeza Bermejo, le sigue Magdalena de Beni, Guacareta de Chuquisaca, Potosí está también complicado, Yacuiba, Trinidad sigue ahí, en esta zona altamente roja, Cobija, en Pando, Puerto Rico en Pando, Villamontes en Tarija y Pancaya en Tarija. Mucho cuidado con Tarija. Así está la situación de la pandemia en este momento en el país, Juan Pablo. Era la información más esperada los días viernes, pero el panorama político parece haberla desplazado en algo. Pero no perdamos la perspectiva de que estamos en pandemia y ese mapa con un intenso color amarillo nos indica que debemos mantenernos alerta. Pero contamos con un invitado para que nos ayude a leer y a establecer la radiografía del momento en cuanto a la pandemia del coronavirus. Se trata de René Saonero, asesor del Ministerio de Salud, ya lo vemos en pantalla. Buenas noches, señor Saonero. ¿Qué le dice ese mapa marcado mayormente de amarillo, municipios con riesgo medio en gran parte del país? Buenas noches, bienvenido a En Portada. Bueno,
noches, es un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos viendo que todo el país está prácticamente en una estabilidad y una bajada de casos, excepto el departamento de Tarija, que es muy probable que por la cantidad de migrantes que tiene o el intercambio que tiene de personas en la frontera, haya tenido los casos importados de la República de la Argentina. Sabemos que la Argentina ha tenido un rebrote, especialmente en las provincias, y eso nos hace suponer, por la cantidad de gente que ha estado caminando y intercambiando en la frontera, que sí se han logrado pasar varios casos positivos. Pero obviamente estamos viendo que estamos viviendo una situación moderada porque los municipios en alto riesgo han bajado. Pero lo que no ha bajado es que el virus no se ha ido, está todavía entre nosotros. Y si vamos viendo poco a poco durante todos los días, hay algunos lugares que están subiendo. Por ejemplo, de a poco está subiendo en Santa Fe, también en La Paz. O sea, no son los datos que están hace varios días, pero ya vemos que se está subiendo de a poco la cantidad de casos. Hay que estar muy atentos, muy alertas, porque en cualquier momento sí podemos tener una cantidad mayor de casos, todavía mayores problemas. Señor Saonero, hoy el ministro de Economía dijo que se podría comprar Remdesivir como uno de los medicamentos para el tratamiento del coronavirus. ¿Qué opina usted en relación a este fármaco que incluso habría sido utilizado por la presidenta cuando estuvo contagiada de COVID? Y también se ha aprobado finalmente el dióxido de cloro en el Parlamento, se ha promulgado. Siguen mencionándose estos nombres de medicamentos. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Hay esta intención de comprar el Remdesivir para incorporarlo al tratamiento en Bolivia? Bueno, hay que ver dos cosas. Primero, los dos medicamentos efectivamente son utilizados para temas e infecciones antivirales. Son dos antivirales que pueden ser utilizados en cualquier infección que está producida por virus. Hay que tener en cuenta que cuando ha aparecido el coronavirus, todos los medicamentos han ido siendo de prueba. O sea, si se acuerdan, primero era la hidroxicloroquina, después apareció de moda la ivermectina y después ha aparecido el dióxido de cloro. Ahora aparecieron estos dos medicamentos. Efectivamente, seguramente en algunos lugares han sido utilizados para el COVID. No hay ningún medicamento que sea específico para el COVID. Yo lo único que se puede recomendar es estos medicamentos están aprobados en el país para uso de otras enfermedades. Pero si quieren contra al poder tomarlo. Eso es importante porque se usan varios antivirales, con múltiples dosis de varios antivirales. Entonces, hay que hacer todavía varias pruebas. Todavía no es la panacea, no es el último medicamento. Tal vez sea uno más de los que están haciendo pruebas, pero no nos ojalá fuera uno de los medicamentos que realmente pueda dar efecto ya final para un tratamiento. Y es estricto control médico, y además a los pacientes hay que explicarles, y eso tiene que tener un consentimiento informado.
su área de trabajo. Se han conocido datos estadísticos algo preocupantes sobre el índice de sobrepeso en niños y adolescentes en el país. Allí tenemos las gráficas, la estadística correspondiente, las cifras rojas del sobrepeso y obesidad por departamento. Ahí están los índices, información del Ministerio de Salud. En el caso de Potosí, un índice verdaderamente alto. Llega al 19.10% el exceso de peso, mientras el peso normal 90%. Y vemos allí los otros datos. En segundo lugar, para la preocupación, una estadística todavía mucho más grave, la que se presenta en otras regiones del país, cuando hablamos de exceso de peso: Tarija 45.60, Santa Cruz 44.90, Pando 41.20, Cochabamba 34.70, La Paz 33.50 y así las estadísticas. ¿Qué nos están diciendo estos números? ¿Estamos mal alimentando o alimentando deficientemente a nuestros niños y jóvenes, señor Saonero? Bueno, en realidad lo que pasa es que hay dos fenómenos que se han producido en toda esta última temporada. Primero, el hecho de la cuarentena ha hecho que los niños no estén haciendo ejercicio. Y otro aspecto que es importante, que ya veníamos viendo esto mucho antes de la pandemia, los celulares han hecho de que los niños no jueguen. Están prácticamente cerrados y sentados manejando los celulares o las computadoras. Eso hace que los niños no, es decir, como antes, tenían más posibilidades de jugar, de corretear, todo, pero ahora los niños están agarrados de un celular principalmente, y eso hace que no estén haciendo ejercicio. Además, la alimentación antes cambió, porque ahora ya las comidas chatarras eran lo que más se consumía. Si ustedes ven qué cosas están consumiendo los niños, realmente era comida chatarra. Felizmente con la pandemia, bueno, han tenido que comer comida del hogar, que es mucho más sana. Pero resulta que antes de la pandemia, el principal problema que teníamos era que comían comida chatarra de fácil acceso y obviamente con cualquier cantidad de hidratos de carbono que hacía que se aumente de peso. Bueno, doctor René Saonero, muchas gracias por acompañarnos esta noche en un paréntesis de lo político para hablar de la salud, que es tan importante. Hasta pronto. Muchas gracias y obviamente esperemos que el domingo tengamos unas buenas elecciones, como todos queremos, que mantener nuestra democracia simplemente y todos los bolivianos abracemos teniendo un buen éxito el día domingo. Muy buenas noches y por favor, recomienden todos siempre, cuídense, sigan las medidas de bioseguridad para no tener ningún problema en contexto posterior. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Tenemos Casa Real a continuación. Mejorar la conexión con tus amigos no pasa por el plan premium de la nueva app, un mejor Wi-Fi o tener buenos audífonos. Pasa por disfrutar ese virtual momento, compartiendo con ellos un chuflay presencial. Con hielo, limón, ginger y Casa Real. Comparte virtual, refréscate presencial. Singan Casa Real. 21 horas con 48 minutos, volvemos al tema político y es un placer en portada contar con la presencia de la periodista e histórica Cajías, que nos va a ayudar a dar una lectura al momento actual desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista periodístico. Buenas noches, Lupe, bienvenida a En Portada. ¿Cuál es tu análisis respecto a estas elecciones singulares en tiempo de pandemia, un fenómeno que no se había presentado o que no había coincidido con un periodo electoral, que ha trastocado las cosas en la cobertura periodística, en la relación de los candidatos con la gente y en más? Bienvenida. Muy buenas noches, una alegría estar con ustedes. Voy a retomar algunas palabras del señor Julio Alvarado y también algunas indicaciones que hacía Tufiaré en otros programas. Porque aunque es tan obvio, estamos en unas elecciones inéditas, no solamente en nuestra historia democrática desde 1985 a la fecha, cuando se celebran ya esas elecciones
continuadas, ¿no? Después de la conquista del 82, sino también obviamente a lo largo de nuestra historia. No me voy a referir a los elementos que ya han sido tocados por ustedes en diferentes programas, sino creo que hay que retomar algo que decía Julio, que es el tema de la intromisión externa. Así como la pandemia también nos ha llegado desde afuera y es un asunto que está fuera de las posibilidades de haberlo detenido, digamos, desde Bolivia, estamos con otra dimensión, otra consideración externa que es mucho más sutil y que lastimosamente ha sido muy poco tratada en los medios y por los propios candidatos. No es solamente decir que las elecciones bolivianas se han convertido en un foco mundial importante, sino que para mí lo más peligroso es que hay una narrativa que se está dando alrededor de las elecciones bolivianas desde el año pasado. Y es una narrativa muy, muy peligrosa, no es nueva. Recordemos, provocó una guerra o aceleró los conflictos entre Estados Unidos y España a fines del siglo XIX por los titulares y por las informaciones tergiversadas que sacaban toda la cadena de medios que manejaba, y que ahora vemos que se esparce por el mundo, utilizando a veces de forma consciente o inconsciente a los propios medios bolivianos, a muchos periodistas. ¿Y qué es esa narrativa? ¿No? Esto del golpe de Estado que se repite de una forma permanente, que este es un gobierno de facto y que muy probablemente va a haber fraude. Si no gana el movimiento al socialismo, es fraude. Yo estoy alarmadísima escuchando algunos de los voceros que ya han salido, por ejemplo, de España o de la Argentina, con un discurso ya preestablecido sobre las elecciones bolivianas. Si los bolivianos cumplirían lo que es nuestra propia acumulación y nuestra experiencia y nuestro comportamiento electoral, estaría muy tranquilo. Más allá de que haya un incidente, algún otro conflicto, nosotros hemos sido muy disciplinados en el tema electoral. Pero ahora tenemos una presencia de intereses que se expresan de una manera burda, de una injerencia y de una intromisión, llamaría yo así, en estos días, y seguramente van a estar en el día de las elecciones. El interés argentino, está México, está España, y además a niveles oficiales y a través de otros organismos, ONGs, periodistas, canales de televisión, etcétera. Pero también hay un interés de Rusia, hay un interés de China, hay un interés obviamente de Cuba y de Venezuela. Como que aquí se está jugando algo mucho más que elecciones para cambiar autoridades bolivianas. Y esto me preocupa porque cualquier hecho menor que pueda suceder el domingo puede ser convertido, así como hacía Hertz, en un conflicto mayor, en provocar enfrentamientos entre los bolivianos. Y hay que repetir que la gente tenga responsabilidad en las redes sociales, no caigamos en la cantidad de información falsa, ¿no? Por ejemplo, esto del traslado de bolivianos, porque una persona se le ocurre mirar que están subiéndose una cantidad de bolivianos en los buses y hace una conclusión y ya se saca y se hace todo un conflicto a partir de una imagen probablemente real, pero que se le da un contenido incorrecto. Cuando ustedes escuchan a personas que incluso ocupan puestos legislativos o políticos en estos países que he nombrado, podemos pensar que inmediatamente van a mandar información falsa y esta información falsa va a ser replicada
no solamente por el foro de Puebla, sino por otros medios, otros países, e inclusive, y es lo que a mí más me preocupa, es que escucho, y lo voy a decir con nombre y apellido, a una persona, a la propia Radio France Internacional, que podrían ser medios más respetados. Sin embargo, por ejemplo, entrevistando a un canciller ecuatoriano que habla de golpe de Estado y de fraude, a un ex canciller, mejor dicho, Deutsche Welle repitiendo y sacando información falsa sobre un candidato. Además, desde noviembre del año pasado, una tergiversación de la realidad boliviana. Yo mismo he estado en un seminario con periodistas internacionales de diferentes países de América Latina, y salvo algunos que venían de Colombia, de Perú y de Uruguay, el resto ya venía con un discurso preparado, o sea, no han conocido lo que ha sido el movimiento de las pititas, no han conocido, parece, todo lo que ha sido el gobierno de 14 años contra la libertad de prensa, en fin. Entonces, esto es lo que yo quisiera compartir. Me da mucho temor ese sentido. Yo confío mucho en el pueblo boliviano, Lupe. Y es más, hoy veía mucha tranquilidad. Ya las cosas se han normalizado en gasolineras, en supermercados, etc. Entonces, esa es mi preocupación que quería compartir con ustedes en estos minutos. Muy interesante la mirada, Lupe. No la había leído en toda la campaña y me parece interesante el enfoque relacionado con esta variante del interés internacional en Bolivia, extraño interés internacional. Y Lupe nos decía que puede ser que haya otros intereses en relación a esta elección del domingo. ¿Cuáles podrían ser esos intereses, Lupe? ¿Qué importancia tiene Bolivia geopolíticamente para la región o para el mundo, como para que estén tantos actores llegando al país, no necesariamente como observadores, sino inclusive como invitados? Bueno, Bolivia tiene una posición geográfica que accede a todos los sistemas de integración del subcontinente, que a veces no nos damos cuenta de todo lo estratégico que es ese territorio que se conecta hacia la Amazonía, hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, hacia el sur, hacia el norte. Y ese es un primer asunto. Pero también, a pesar de nuestra tenemos Argentina en una posición ideológica, Brasil absolutamente contraria, Chile en una posición, digamos, diferenciada, Uruguay que ha cambiado respecto al año pasado, Perú que está en una complejidad política muy grande, Ecuador también un peligro, y Venezuela, o sea, la caída, digamos, del gobierno de Evo Morales ha supuesto un remesón muy grande para ¿cómo se llama? Nicaragua, y entonces, ¿qué pasa en Bolivia? Lo que pasa en Bolivia va a ser como una confirmación hacia un lado o hacia otro lado. Pero como ya cada vez muestran más estudios, lo que está sucediendo en nuestro continente está muy relacionado con los intereses que se disputan entre Estados Unidos y China principalmente, ¿no? No se olviden que aquí hemos tenido 70,000 ciudadanos chinos haciendo quién sabe cuántas cosas que nunca hemos conocido. Entonces China va a querer perder este territorio, Cuba va a querer perder este territorio, Venezuela va a querer perder este territorio, Argentina. No olvidemos que una de las últimas llamadas que recibió Evo Morales antes de renunciar fue de la entonces candidata victoriosa Cristina Kirchner, que le pidió, y es bueno, una información que no es oficial, pero que le dijo que aguante, ¿no? Para que vuelva como ella estaba volviendo.
Y esto se ha pasado a España, ¿no? Entonces hay como unas triangulaciones. Uno ve el dato neurona no está claro. O cuando habla Julio Alvarado de esta ONG o grupo o lo que fuese, Evita, tampoco es alejado, ¿no? Son cosas que hay que unir, y al unir es cuando vemos la complejidad de lo que nosotros estamos enfrentando este domingo. A mí me hace mucho recuerdo a lo que sucedía en los años 70 y 80, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Una pieza que se movía era en realidad todo el enfrentamiento que existía en este y oeste, y ahora estamos viviendo este otro tipo de enfrentamiento con intereses ideológicos, políticos, pero sobre todo también económicos, ¿no? Así que la disputa aquí es muy, muy grande, muy compleja, y por eso a votar, no importa por el no caigamos en las provocaciones. De nosotros va a depender que las elecciones sean para los bolivianos y no para ser utilizadas por fuerzas extrañas muy poderosas y muy oscuras que están aquí detrás y que han llegado a Bolivia en estos últimos días con presencias físicas, mediáticas y de otra forma. Muchísimas gracias, Lupe. Quisiéramos conversar largo y tendido contigo porque siempre es enriquecedor tu punto de vista sobre lo que pasa en el país. Se ha cumplido nuestro tiempo, tu despedida, por favor, conversado y tal vez con alguna reflexión final. Creo que una vez más la gran responsabilidad de estar sobre los hombros de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación tradicionales o del periodista responsable, así como fue cuando se conquistó la amnistía general el 78, así como fue la resistencia para abrir el cauce democrático entre el 78, el 80, el 82. Luego todo ese aprendizaje, la democracia, el digamos, rol protagónico lo muestra, lo refleja la prensa responsable. Entonces una convocatoria a todos los medios de comunicación, a los colegas, que cumplamos el rol que espera, y voy a decir una palabra que a veces parece muy gastada, pero que espera la patria, para que el lunes nos despertemos todos tranquilos, abrazados y con tranquilidad, ¿sí? Y la seguridad de que el día de mañana pues sigue Bolivia y sigue en paz. Muchas gracias, Lupe. Gracias, Lupe. Vamos a la pausa para la recta final de En Portada de hoy. Mejorar la conexión con tus amigos no pasa por el plan premium de la nueva app, un mejor Wi-Fi o tener buenos audífonos. Pasa por disfrutar ese virtual momento, compartiendo con ellos un chuflay presencial. Con hielo, limón, ginger y casa real. Comparte virtual, refréscate presencial. Singani Casa Real. Nueva serie Y de Huawei. Explóralo en App Gallery. Equipos homologados por la ATT. Volvemos, Juan Pablo, entramos al del programa. No hemos hablado mucho de política, pero me parece muy interesante la lectura de Lupe al final de En Portada prácticamente. La mirada internacional, no la descuidemos.
los ojos y las actuaciones dentro de nuestro propio territorio. Para cambiar tu filo, que afirmaba Lupe con mucha claridad, la narrativa de falsedades que se ha construido en torno a algunas circunstancias que se han registrado en el país. Una narrativa falsa que ha hecho pensar en el exterior que aquí pasó un golpe de Estado, que aquí hubo una sucesión inconstitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema enriquecedor. Así es. Bueno, y a propósito de actores internacionales, en Argentina hay diputados que han planteado al canciller Felipe Solá varias preguntas, y uno de ellos es el diputado Fernando Iglesias, que ha adjuntado una nota dirigida al canciller en el que le pregunta, por ejemplo, si está tratando Evo Morales de viajar a Bolivia en pleno proceso electoral. ¿Es compatible esto con su estatus en Argentina? ¿Cuál es ese estatus? ¿Ha recibido la Cancillería Argentina algún tipo de solicitud? Este es el documento que los diputados, diríamos que de la línea contraria a quienes están han planteado, y que tiene que ver con la figura de Evo Morales, que sigue generando en Argentina un aspecto de controversia y que introduce esta novedad. La pregunta si va a volver a Bolivia el próximo domingo. Evo Morales le plantean esa pregunta, por lo que variaría el estatus que tiene actualmente, el estatus jurídico Evo Morales. Una nota que parece que va a generar también comentarios en esta fase final de la campaña. Y hay un video en el que interviene también una parlamentaria en relación a este tema. Lo vamos a ver a continuación para ir cerrando el programa de hoy, Juan Pablo. Claro que sí. Adelante con ese video. Soy Patricia Bullrich, presidenta del PRO en la Argentina. El domingo hay elecciones en Bolivia y aquí, lamentablemente, nuestro gobierno está dando condiciones absolutamente diferentes para quienes van a votar de los que le da a los ciudadanos argentinos. El transporte público no lo puede usar nadie y va a ser usado para esta votación, y las escuelas a las que no van los chicos van a poder ser abiertas también para esta votación. Parlamentarios de nuestro bloque están preguntándole a la Cancillería por la posibilidad de que Evo Morales vaya el domingo o el mismo lunes hacia Bolivia. La condición que le ha dado a la Argentina es una condición de no intromisión en asuntos políticos, menos aún en un proceso electoral. Bueno, Juan Pablo, nuestra elección genera eso, la figura de Morales también, que los propios parlamentarios argentinos estén interpelando a su canciller. Ante un hecho absolutamente incontrastable, la protección del gobierno argentino y el socapamiento a Evo Morales de actitudes que desde luego no condice con la condición que tiene el exmandatario en Argentina. El domingo se decidirán muchas cosas y a partir del lunes tendremos perspectivas diferentes en este y en otro tema con seguridad, estimado Tufi. Bien, Juan Pablo, nos vamos a la editorial de hoy de Página 7. Vamos a ver qué ha reflexionado hoy Página 7 sobre la situación del país. Un titular llamativo, la chacota de la censura de ministros. Se refiere el editorial a la reciente censura de 2 ministros de Estado. Lo comentamos en su momento, una decisión inoportuna de la Asamblea Legislativa cuando el país está prácticamente en otra y cuando está a punto de agotarse tanto el mandato de la Asamblea Legislativa como del propio gobierno de transición. Y también nos vamos al avance de la portada del diario Página 7, Juan Pablo. Está caliente la imprenta preparando el siguiente número de Página 7 y este será su principal titular, salvo situación excepcional. Observadores llegan 5 misiones oficiales y 4 grupos afines al MAS. ¿Serán, Tufi, las elecciones más observadas de los últimos tiempos? No sé, no tengo un dato preciso. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Yo creo que sí, Juan Pablo. La historiadora y periodista Lupe Cajías marcaba este elemento de la atención mundial en relación a Bolivia, particularmente la región, lo que se puede jugar geopolíticamente este domingo.
Y ahí está la referencia, es el titular de página 7. 4 misiones de observadores y otro tanto empatados prácticamente de invitados por el movimiento al socialismo. Yo creo que es una marca de esta elección. 5 misiones oficiales, me equivocaba, sí, y 4 grupos afines al MAS, dice página 7. Creo que marca nítidamente una característica de esta elección, que además tiene otras características muy distintas a todas las que han habido en la historia. Por decir, una pandemia. No recuerdo que haya habido una pandemia en plena elección en otro momento de la historia del país. Luego, 3 candidaturas que se bajaron a último momento. Y todo lo demás que hay alrededor en torno a esta elección. La antesala de tensión, de angustia, de nerviosismo, las redes sociales. La verdad que es una elección al margen de todo, yo diría que apasionante para la historia boliviana, Juan Pablo. Y yo confío en que el domingo vamos a tener la suficiente madurez democrática del pueblo boliviano para resolver este tema que nos tiene desde hace un año en una crisis enorme. Y que el lunes, cuando nos reencontremos en este espacio, Juan Pablo, de Portada, realmente estemos para comentar ya los resultados y si hay una segunda vuelta, seguir y continuar con lo que nos permite la democracia, una nueva campaña. Y si no, pues aceptar los resultados y que el ganador realmente refuerce la democracia en vez de seguir afectándola. Ayer hablábamos de nerviosismo, creo que en estas horas que faltan para el 18 de octubre la palabra es ansiedad. Y el lunes, como bien lo hacías notar, nos reencontraremos aquí para comentar lo que ha pasado ese domingo 18 de octubre. 22 horas con 11 minutos, a cobrar todos horas extras en Portada. Hemos sobrepasado nuestro tiempo, pero con información rica para todos ustedes. Será este lunes, Tufi, intenso trabajo el fin de semana y el lunes lo comentamos. Así es, Juan Pablo. Buenas noches al país. Dios nos ilumine este domingo. Hasta entonces, y nosotros nos reencontramos el lunes. Allí estaremos. Buenas noches.